Dicen que algunas cosas solo pasan en las películas, pero esto no era ficción. Y créeme, ningún thriller podría haberme preparado para el momento en que me di cuenta de que el enemigo no estaba fuera de las puertas, sino de pie detrás de un portapapeles con el logotipo de mi HOA estampado en él. Había pasado años como consultor de sistemas de seguridad, entrenado para detectar el peligro antes de que llegara a la puerta principal. Cada punto ciego mapeado, cada línea de código probada, cada truco que pensé que un intruso podría usar. Los había visto todos. O al menos eso creía. Era un jueves por la tarde tranquilo, de esos en los que el sol se escondía sobre Briarwood Lane y hacía que todas las casas parecieran demasiado perfectas, demasiado seguras. Estaba poniendo la mesa para la cena cuando la voz de Ellie cortó el aire, más aguda que cualquier alarma. «Papá», susurró con la voz temblorosa. «¿Por qué hay una luz roja parpadeando fuera de mi ventana?» Por un instante me quedé inmóvil, porque en ese momento lo supe. Esto no era un accidente. No era la cámara de un vecino captando el ángulo equivocado. Esto era dirigido. Y peor aún, era personal. Y antes de que creas que sabes hacia dónde va esta historia, espera. Porque la verdad es que la línea que cruzaron esa noche no se trataba solo de privacidad, se trataba de familia. Y una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Esa sola frase, ese instante fugaz en medio de una semana ordinaria, fue el comienzo de todo. Al principio pensé que estaba bromeando, o tal vez que había visto un reflejo de un coche que pasaba, pero escuché la inquietud en su tono, y como cualquier padre, me lo tomé en serio. Mi mente recorrió una lista mental, estado del sistema, alertas del vecindario, cada posible explicación lógica. Pero cuando entré en su habitación, miré a través del cristal y se me detuvo la respiración. Allí, justo encima de la línea de su jardín de flores, instalado no en nuestra propiedad, sino en la acera pública, había un nuevo dispositivo de seguridad. Apuntaba directamente a la ventana de su habitación. Una pequeña luz LED roja parpadeaba constantemente, proyectando un resplandor inquietante sobre las cortinas. Mi primer instinto fue la negación. Esto debía ser un malentendido, el intento exagerado de algún vecino por proteger su casa. Pero al seguir el cable de alimentación de la cámara, mi corazón empezó a golpear con fuerza. El cable se extendía a través del seto, terminando en un carrete de extensión naranja brillante, del tipo que nuestro equipo de mantenimiento del HOA usaba cada semana para jardinería e inspecciones. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico. Era de Patricia Randall, la presidenta del HOA. Estimado señor Slater, como parte de nuestra iniciativa de seguridad mejorada, se han instalado lentes de vigilancia temporales en 1099 propiedades seleccionadas. El cumplimiento es obligatorio según la ordenanza de seguridad del vecindario. Fue entonces cuando el giro me golpeó, más fuerte de lo que quiero admitir. Esto no era una broma de aficionados, era oficial. Estaba planeado, y estaba justo afuera de la ventana de mi hija. Si alguna vez sentiste ese golpe en el estómago cuando alguien cruzó la línea, suscríbete, porque momentos como este merecen ser vistos. Si alguna vez viste cómo cruzaban una línea en tiempo real, sentiste ese golpe en el estómago al ver cómo alguien se tomaba libertades con la privacidad de tu familia, sabrás exactamente lo que sentí entonces. Shock, sí. Pero justo debajo, una oleada creciente de algo más frío. Resolución. Retrocedí de la ventana, obligándome a respirar. Miré a Ellie, que permanecía pequeña e insegura, aferrándose al borde de su escritorio. Su habitación era su santuario. Su difunta madre había pintado las paredes con ella, elegido cada libro para el estante, colgado una estrella de papel sobre la ventana para recordarle que soñara. Esa ventana no era solo vidrio y madera, era una línea que nadie había cruzado, hasta ahora. Fuese entonces cuando entendí, no se trataba de una regla vecinal, ni siquiera del ridículo sentido de control del HOA. Se trataba de proteger lo que más importaba, y de repente, cada herramienta, cada onza de experiencia que había adquirido, se convirtió en un arma. Si alguna vez tuviste que elegir entre quedarte callado
o levantarte cuando realmente importa. Ya entiendes por qué esta historia debe ser contada. Porque cuando alguien coloca un dispositivo afuera de la habitación de tu hija, no es solo una violación, es una declaración. Mi mente comenzó a correr por todos los escenarios. Revisé el perímetro desde mis propias cámaras de seguridad. Y sí, se habían añadido 3 más a lo largo de la calle, pero solo la mía apuntaba a la ventana de una niña. No era aleatorio, no era un accidente. Y si el HOA pensaba que dejaría pasar esto en silencio, estaban a punto de ver un lado de mí que nunca imaginaron. Así que dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Porque ahora, en la hora dorada entre el ordinario y la indignación, el HOA de Briarwood Lane acaba de detonar una reacción en cadena. Y no tienen idea de que el hombre que eligieron para la vigilancia aleatoria es el único vecino que sabe exactamente cómo contraatacar. Así es como empieza. El shock tiene una extraña vida media, permanece y luego muta en algo más peligroso, la sospecha. Mientras el cielo sobre Briarwood Lane pasaba del dorado al gris, me senté en la sala de estar, revisando mi propia red de cámaras, con la mente corriendo. El HOA siempre había sido estricto, pero esto era un nuevo terreno. Cámaras apuntando a entradas de coches, tal vez. Seguridad para áreas públicas, claro. Pero una lente dirigida a la habitación de un niño, esa era una frontera que nadie debería cruzar. Empecé a rastrear patrones, instintos de años en seguridad privada activándose. Un escalofrío sutil recorrió mi espalda mientras revisaba grabaciones de la última semana. Patricia Randall, la presidenta del HOA, había hecho varias visitas no anunciadas. Cada vez caminaba por la calle con un portapapeles en una mano y el teléfono en la otra, hablando con alguien, nunca sonriendo, siempre observando. No era solo mi casa. Al menos otras 2 viviendas de la cuadra tenían cámaras similares, aunque ninguna tan invasiva como la que apuntaba a la ventana de Ellie. Una apuntaba a la entrada de un vecino anciano, otra al patio trasero de una madre soltera. El correo electrónico de la iniciativa de seguridad se había enviado a todos, pero solo unos pocos teníamos cámaras instaladas. Revisé las actas del HOA en línea, sin votación, sin discusión, sin aviso público. Era como si esas lentes hubieran aparecido de la noche a la mañana, justificadas por una preocupación de seguridad, fantasma que nadie podía nombrar. Por la mañana, el vecindario bullía, la gente murmurando en los porches, mirando por encima del hombro al recoger el periódico. Los niños caminando hacia la parada del autobús con ojos cautelosos. Hablé en voz baja con la señora Ferguson, que vivía 2 casas más allá. Temblaba, preocupada porque la vieja caja de herramientas de su difunto esposo, siempre junto a la puerta para emergencias, ahora fuera considerada un riesgo de seguridad por la Junta. El patrón del HOA era claro: aislar, intimidar, escalar. Donde quiera que mirara, la gente parecía encogerse. Los jardines más ordenados, las luces del porche encendidas hasta tarde, pero la sensación de comunidad se desvanecía, reemplazada por un silencio nervioso y consciente. Conocía esa sensación. Era la misma inquietud que sientes cuando sabes que te observan, aunque no puedas probarlo. Esa era la mayor arma de Patricia, la duda. No necesitaba hacer cumplir cada regla, solo debía hacerte creer que podía hacerlo en cualquier momento. Mi pequeña se recluyó en su habitación, cortinas cerradas incluso de día. La estrella de papel que había hecho con su madre proyectaba una suave sombra en la pared, un recordatorio del calor que una vez tuvo este hogar. Ahora, cada crujido del suelo, cada coche que pasaba, la ponía en alerta. Ya no se trataba solo de privacidad, se trataba de inocencia, de la infancia bajo asedio. Al mediodía, la tensión estalló. Un vecino, Mark Ellison, maestro, se plantó en su porche, teléfono en mano, filmando la cámara frente a su ventana. «Voy a denunciar esto al sheriff», anunció, con una voz más fuerte de lo que pretendía. Otros se reunieron, envalentonados por su desafío, su miedo, convirtiéndose en frustración. Observé desde mis escalones, notando cada mirada recelosa, cada conversación en susurros. Estaba claro,
El HOA había ido demasiado lejos y la gente estaba lista para resistir. Pero resistir implicaba riesgo. El estallido de Mark sacó a nuestra ejecutora de su coche, marchó hacia él, el portapapeles brillando, y le leyó una sección de los estatutos del HOA, tan rápido que sonó como una amenaza. Él no se inmutó, pero vi el cálculo en sus ojos, la misma pregunta que todos nos hacíamos. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar para mantener la paz? Esa noche me senté con Ellie e intenté explicarle. A veces las personas a cargo olvidan a quién deben proteger, le dije con voz baja. Asintió, pero vi la duda en sus ojos. Solo quería recuperar su ventana, su paz, su privacidad, y yo quería dársela, sin importar lo que costara. Hice una promesa en ese momento. Sin importar cuán enredado se volviera esto, nunca dejaría que el miedo dictara cómo vivimos. El HOA podía controlar los estatutos, pero no controlaba nuestra historia. Si querían una batalla por los límites, estaban a punto de descubrir lo que ocurre cuando se enfrentan a la familia equivocada. Mientras la casa se sumía en un silencio inquieto, revisé mis cámaras de seguridad otra vez, notando que el coche de Patricia permanecía más tiempo de lo normal al final de la calle. Tal vez esperaba a alguien, tal vez solo quería que todos la viéramos ahí. De cualquier modo, el mensaje era claro. Nos estaban observando, probando, midiendo. Pero si creía que las lentes y las amenazas silenciosas podían quebrarnos, no me conocía. Y no tenía idea de que cuanto más nos presionara, más fuerte se volvería nuestro vecindario. Al fin y al cabo, el miedo solo funciona si lo permites. Y yo ya había terminado de tener miedo. El día después del enfrentamiento de Mark con Patricia, Briarwood Lane se sentía más tensa que nunca. Los cubos de basura estaban alineados con precisión militar. Las luces de los porches permanecían encendidas hasta bien entrada la mañana, y cada puerta se cerraba un poco más rápido tras quien pasaba por ella. Era como si todo el vecindario hubiera tomado una respiración colectiva y la mantuviera, esperando ver quién sería el siguiente objetivo. Caminé lentamente hasta el buzón, buscando algún nuevo aviso, más recordatorios sobre la altura del césped, más advertencias veladas sobre la cohesión comunitaria. En cambio, vi a alguien que rara vez notaba a plena luz del día. Sonia Pike, la secretaria del HOA. Estaba de pie torpemente junto a su coche, revolviendo un montón de carpetas, mirando arriba y abajo de la calle, como si buscara una salida que no podía encontrar. No habíamos hablado mucho antes. Sonia siempre parecía la sombra silenciosa de la presidenta en las reuniones, tomando notas, pasando papeles, evitando el contacto visual con cualquiera que hiciera preguntas. Hoy, sus hombros estaban caídos, la mandíbula tensa. Al acercarme, me ofreció un rápido asentimiento, pero no me miró directamente. Alcancé a ver algo nuevo en ella, nervios, o tal vez culpa. ¿Semana difícil? Intenté mantener un tono casual, sin querer asustarla. Dudó. Luego miró alrededor antes de responder. «¿Podrías decir eso?», susurró, apenas audible sobre el zumbido distante de las cortadoras de césped. «La presidenta no nos lo está poniendo fácil a ninguno». Estudié su postura. Sujetaba esas carpetas como si contuvieran todas sus preocupaciones. Sabía, por años de leer a la gente en el trabajo, que era alguien al borde entre la complicidad y la conciencia. Sonia era parte de la máquina, pero no estaba hecha para la batalla. El perro de un vecino ladró, haciendo que un pequeño grupo de niños saliera corriendo por la acera. Sonia se estremeció con el ruido, luego me miró directamente a los ojos por primera vez. «Yo no voté por esas cámaras», murmuró, casi como si confesara un pecado. «Nunca las discutimos. La presidenta simplemente actuó. Dijo que era urgente, dijo que tenía autoridad. Pensé que alguien hablaría, pero...». Se detuvo, mirando hacia la esquina donde el sedán de Patricia se alzaba como una señal de advertencia. En ese momento, los límites del poder en nuestro vecindario parecían inestables. Las reglas ya no trataban solo de cercas o de la longitud del césped. Trataban de quién se atrevería a alzarse, quién se encogería, y quién rompería filas si se le daba el empujón adecuado. Asentí,
manteniendo mi voz suave. A veces solo hace falta una persona que diga basta. Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y ansiedad. La junta, no todos estamos con ella. La gente tiene miedo. Ya dijo que si alguien la desafía, será el siguiente. Ahí estaba, la amenaza silenciosa que moldeaba cada momento callado en Briarwood Lane. La lucha interna de Sonia era evidente, atrapada entre el miedo a perder su lugar y la vergüenza creciente de formar parte de algo que había ido demasiado lejos. La agradecí en silencio, prometí guardar su confianza y le dije que tarde o temprano la verdad encontraría la forma de salir a la luz. Mientras se apresuraba hacia su coche, vi un cambio, una pequeña grieta en el muro de cumplimiento del HOA. Tal vez Sonia no sería la heroína, pero tampoco sería una cómplice silenciosa. A veces la primera ficha de dominó que se tambalea no es la que cae, sino la que hace que todos los demás empiecen a preguntarse qué los mantiene en pie. Dentro de casa, encontré a Ellie acurrucada en su rincón de lectura, coloreando una hoja de papel, intentando recuperar la normalidad que las cámaras le habían robado. Me miró, buscando señales en mi rostro. ¿Ya era seguro? ¿Los adultos lo habían resuelto? Intenté sonreír, pero mi mente ya iba más adelante. Las noticias viajaban rápido en nuestra calle. La promesa de Mark de involucrar a la ley había sacudido el chismorreo del vecindario. Algunos vecinos se envalentonaron, otros, como Sonia, parecían más perdidos que nunca. Incluso Patricia parecía notar el cambio. Había empezado a pasar frente a mi casa el doble de veces, reduciendo la velocidad, su mirada deteniéndose un momento demasiado largo cada vez. Al caer la noche, me senté en mi escritorio, teléfono en mano, redactando un mensaje para el departamento del sheriff. Dudé. Era una línea que no se podía desandar. Denunciar a una presidenta del HOA era un paso que podía trastocar todo, convertirme en un objetivo, hacer la vida más difícil antes de que mejorara. Pero al mirar la estrella de papel improvisada de Ellie en la ventana, supe en lo más profundo de mi ser que no había vuelta atrás. Antes de presionar enviar, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Sonia. Si necesitas un testigo, te ayudaré. Tengo las actas originales de la reunión. Llámame si las cosas empeoran. Cerré los ojos, sintiendo el mismo impacto que la noche anterior. El muro comenzaba a desmoronarse. No por indignación, sino por un valor silencioso y lento que solo aparece cuando ya es suficiente. Las líneas de batalla estaban trazadas. Esto no se trataba solo de cámaras, ni siquiera de privacidad. Se trataba del tipo de lugar que Briarwood Lane sería después de que se asentara el polvo. Y si Patricia pensaba que nadie se atrevería a resistir, estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía estar una sola duda. Patricia no perdió tiempo. A la mañana siguiente, mientras el rocío aún se aferraba al césped y el sol apenas asomaba sobre los tejados, su sedán blanco ya estaba estacionado a 2 casas de la mía. La vi caminar de un lado a otro por la acera, con el teléfono pegado a la oreja y la mandíbula apretada con una tensión que se sentía en toda la cuadra. El mensaje era claro. Cualquiera podía ser el siguiente. Dentro, Ellie veía caricaturas con el volumen bajo, sus ojos desviándose una y otra vez hacia su ventana. Desde la confesión de Sonia, las cámaras se habían convertido en algo más que plástico y cables. Eran una amenaza, constante, silenciosa, observadora. Ni siquiera la calidez de nuestra casa podía bloquear la sensación de estar siendo vigilados. Salí al porche con mi taza, fingiendo regar las macetas, pero mi verdadera atención estaba en la ejecutora. Se detuvo frente a la casa de la señora Hanley, la residente más anciana de la calle, y tomó una foto del buzón. Luego, por si acaso, escribió algo en una nueva notificación de infracción y la colocó bajo la bandera. Sabía lo que estaba haciendo, dar ejemplo con quienes no se atreverían a luchar. Si los últimos días habían sido de intimidación, ese día se trataba de escalar. Dentro de casa, encontré a Mark caminando de un lado a otro junto a la ventana. Está haciendo su recorrido. Se siente en el aire, murmuró. Su confianza vacilaba. Había esperado una victoria tranquila, un fin rápido de las cámaras, tal vez una disculpa por escrito.
En cambio, ella estaba probando los límites, viendo hasta dónde podía llegar antes de que alguien explotara. Revisé mi teléfono en busca de actualizaciones. Sonia no había vuelto a escribir, pero el silencio hablaba por sí solo. Su disposición a actuar era real, pero el miedo todavía la contenía. Así es como las personas, como la presidenta, mantenían el poder. Hacían que cada acto de resistencia pareciera peligroso, que el costo de hablar fuera mayor que el precio del silencio. Antes de poder pensarlo más, hubo un golpe seco en la puerta. La abrí y encontré a la propia Patricia, con los brazos cruzados y el portapapeles listo. Hemos recibido quejas sobre restos de jardinería en su línea de propiedad, anunció, con una voz fría y oficial. Me obligué a mantener la calma. Si se refiere a las hojas de la tormenta, ya las limpié. No se movió. La política del HOA exige una remoción inmediata. La falta de cumplimiento resultará en multas y posible suspensión de amenidades. Se aseguró de mirar a Ellie, aún visible a través de la ventana de la sala, y por primera vez vi un destello de incomodidad en su rostro. Tal vez se daba cuenta de hasta dónde había llegado, o tal vez no le importaba. El poder, una vez probado, es difícil de soltar. Después de que se fue, Mark soltó un suspiro que había estado conteniendo desde que ella golpeó la puerta. «Ya no se trata solo de nosotros», dijo, y supe que tenía razón. Patricia había empezado con un dispositivo, pero ahora usaba el reglamento como un arma. Si podía desgastarnos, podía hacerlo con cualquiera. Esa tarde, reuní mis notas y revisé las actas de Sonia. Cada línea, cada autorización sin explicación, cada vez que la ejecutora había actuado en nombre de la Junta, sin una votación adecuada. Todo estaba ahí. Comparé los documentos con los estatutos del HOA, los contrasté con los registros públicos de la ciudad y comencé a construir una línea de tiempo. El patrón era innegable: infracciones emitidas sin aviso, cámaras instaladas con el pretexto de la seguridad, multas impuestas sin posibilidad de apelación. No era solo acoso, era un patrón de abuso. Afuera, el vecindario zumbaba con actividad nerviosa. La gente barría, cortaba el césped y evitaba el contacto visual con quien no confiaba. Por cada persona alentada por la postura de Mark, 3 más parecían retirarse a sus casas. El plan de Patricia funcionaba. El miedo era el fertilizante de su control. Al atardecer, la frustración de Mark se convirtió en determinación. No podemos dejar que gane por defecto. Voy a llamar al sheriff. No una queja, una solicitud oficial de investigación. Si no respondemos ahora, le estamos entregando el manual de cómo dirigir este lugar para siempre. Ellie, que nos escuchaba, levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Van a venir los policías aquí? La inocencia en su voz dejó claro lo que estaba en juego. Esto era más que cámaras y jardinería. Era sobre el tipo de infancia que recordaría. Una vivida en libertad o en miedo. Me arrodillé junto a ella. Solo nos estamos asegurando de que las personas a cargo también sigan las reglas, le dije. Eso es lo que se supone que deben hacer los adultos. Asintió, pero pude ver que la preocupación seguía allí. Esa noche, mientras la oscuridad caía y las luces del porche se encendían a lo largo de la calle, envié un correo a Sonia. Si algo cambia, avísame, no estás sola. No sabía si respondería, pero extender la mano se sintió como la única forma de romper el aislamiento del que Patricia dependía. Acostado en la cama, escuchando el suave zumbido del monitor para bebés y el ladrido lejano de un perro, comprendí lo alto que se habían vuelto las apuestas. El siguiente movimiento decidiría no solo quién tendría el poder en nuestro vecindario, sino qué forma tomaría ese poder para cada familia en Briarwood Lane. Una cosa estaba clara: nos había acorralado a todos, pero también había cometido un error crítico. Asumió que nadie lucharía. Por la mañana descubriría cuán equivocada estaba. Casi no dormí esa noche. Los eventos del día se repetían en mi mente. Las advertencias frías de Patricia, la frustración de Mark, las preguntas ansiosas de Ellie. Antes del amanecer, me senté en la mesa de la cocina,
rodeado de los estatutos del HOA, ordenanzas de la ciudad y una libreta llena de las nerviosas notas de Sonia. El silencio en la casa era tan denso que casi podía sentirlo presionando mi pecho. Justo antes del amanecer, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sonia. Está solicitando poderes de emergencia en la reunión de hoy. Dice que es por la seguridad de los residentes, pero no dijo por qué. Estoy asustada, Mark. Las palabras me golpearon como un rayo. Poderes de emergencia significaban que la presidenta podía hacer casi cualquier cosa. Aprobar más cámaras, multar sin aviso, suspender el acceso al parque o a la piscina. Todo con un solo trazo de su pluma. Sin controles, sin votaciones. Nadie para detenerla. La reunión no era hasta el mediodía. Sabía que tenía una ventana, pero no mucha. Llamé a Mark, quien contestó al primer timbre, su voz ya tensa. No podemos dejar que lo haga. Si obtiene esos poderes, se acabó para todos. Estuve de acuerdo, pero necesitaba pruebas. Algo tan irrefutable que ni siquiera los leales de la Junta pudieran ignorarlo. Después del desayuno, dejé a Ellie con mi madre y conduje hasta el ayuntamiento. Si la líder de la Junta decía que sus nuevas políticas eran por seguridad, tendría que presentar documentos de respaldo, solicitudes de vigilancia, informes policiales, cualquier cosa para justificar los poderes de emergencia. En el mostrador de registros, expliqué que estaba revisando las presentaciones recientes de nuestra subdivisión. El funcionario, un hombre de aspecto cansado con el cabello entrecano, desapareció en la parte trasera y regresó con una carpeta delgada. Dentro encontré copias de las presentaciones más recientes de la líder de la Junta. Mi corazón latía con fuerza mientras las leía. Una página destacó: una solicitud para ampliar la vigilancia en respuesta a una investigación criminal en curso que involucra a un menor residente. El lenguaje era vago, pero la fecha coincidía con el día en que el primer dispositivo apareció afuera de la ventana de Ellie. Tomé fotos de cada página, con las manos temblando. Esto no tenía que ver con los restos del jardín, ni con la jardinería. Se trataba de justificar una agenda secreta, usando a mi hija como pretexto para la vigilancia. No se había reportado ningún incidente policial en nuestra dirección, y nunca llegó una orden judicial. Patricia había mentido tanto a la ciudad como al HOA. Al salir del ayuntamiento, una ola de ira me invadió. Mis instintos profesionales, años de revisar planos, analizar contratos y buscar discrepancias, habían dado fruto. Había descubierto la verdad. La presidenta de la Junta estaba manipulando el sistema para servir a sus ambiciones, pero también comprendí cuán frágil se había vuelto la confianza de la comunidad. La línea entre seguridad y vigilancia se había difuminado, y ahora mi propia familia estaba atrapada en el fuego cruzado. En el camino de regreso a casa, llamé a Mark y le leí las líneas críticas de los documentos. Soltó un silbido bajo. Está usando el miedo de la Junta contra sí misma. Así es como los mantiene a raya, pero si podemos probar que fabricó la crisis... Se detuvo, pero la implicación era clara. Finalmente teníamos una forma de romper el control de Patricia. De vuelta en el vecindario, me reuní con Sonia al borde del parque infantil. Hablaba en voz baja, y sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro. Me acorraló antes de la reunión. Dijo que se encargaría de cualquiera que la cuestionara. Mark ya no está fingiendo. Le entregué a Sonia las fotos del ayuntamiento. Tienes que mostrarle esto a la Junta, aunque sea fuera del acta. Si ven que le mintió a la ciudad, tendrán que detenerla. Incluso ellos tienen límites. Sonia dudó, los dedos temblando. ¿Y si descubre que fui yo? Puse una mano sobre su hombro. Entonces, probamos que no fuiste la única que lo sabía. Estaré en la reunión. Mark también. No estás sola en esto. De regreso a casa, vi a más vecinos de lo habitual merodeando. Grupos susurrando junto a los buzones. Miradas ansiosas dirigidas al coche de Patricia mientras patrullaba la calle. El miedo estaba dando paso a algo más. Sospecha. Y tal vez incluso ira. A media mañana todo estaba listo.
Mark llegó a mi casa con un bloc de notas en la mano y una determinación férrea en los ojos. «Es ahora», dijo. «Hora de demostrarle que sabemos más de lo que cree». Al salir hacia la reunión de la junta, miré hacia atrás y vi a Ellie saludando desde la ventana. «Le cemento que no me Prometí que pronto las cosas serían diferentes. No solo para nosotros, sino para todos en la cuadra. La presidenta quería poder sin supervisión, pero ahora, por primera vez, tendría que rendir cuentas por lo que había hecho. La reunión se celebró en el salón comunitario, un edificio moderno, de fachada de vidrio, que se suponía debía ser el corazón del vecindario. Pero ese día se sentía más como una sala de audiencias, con todas las sillas orientadas hacia la larga mesa donde Patricia y sus leales presidían. Entré con Mark a mi lado, Sonia unos pasos detrás, su rostro pálido pero decidido. Los residentes llenaban cada asiento. El aire vibraba con la energía inquieta de gente que por fin comprendía que su privacidad no solo estaba amenazada, ya había sido violada. La presidenta del HOA tomó asiento al frente de la mesa, mazo en mano, los ojos recorriendo la sala con fría confianza. «Comencemos», dijo, su voz resonando en las paredes. El secretario empezó a leer la agenda, pero ella lo interrumpió antes de que terminara. «Antes de continuar, poderes de emergencia. Propongo su aprobación inmediata, efectiva desde hoy». Me miró directamente, desafiándome a hablar. Mark no esperó. «Objeción», dijo con un tono medido pero firme. «Antes de que esta junta vote, tenemos nuevas pruebas sobre la justificación de estas medidas». Entregó una copia del documento presentado por Patricia en la ciudad a Sonia, quien la pasó al resto de la junta. La expresión de la presidenta no cambió, pero sus dedos se tensaron sobre el mazo. Sonia se puso de pie, la voz temblorosa, pero clara. «Se me dijo que había una investigación policial que involucraba a la hija de Mark. No existe. Revisé los registros yo misma. La presidenta presentó esta solicitud ante la ciudad, sin pruebas y sin el conocimiento de la junta. Usó la seguridad de una niña como excusa para ampliar la vigilancia». Un murmullo recorrió la sala. Observé los rostros de mis vecinos. Shock, confusión, luego furia. Un miembro de la junta se inclinó hacia adelante, leyendo el documento con el ceño fruncido. «Patricia, ¿presentaste esto en nuestro nombre?» La presidenta no respondió de inmediato. Intentó desviar la culpa. «Fue una formalidad. Actué de buena fe para proteger a los residentes. Me aconsejaron...» Pero Mark la interrumpió. «¿Quién te aconsejó? Ya verificamos. No hay incidente ni justificación. Le mentiste a la ciudad y nos mentiste a nosotros». La tensión se espesó. Alguien desde el fondo gritó: «La ventana de mis hijos también tenía una cámara». «¿Eso era tu buena fe, presidenta?» Otra voz se unió. «¿Por qué nos enteramos hasta ahora?» La marea estaba cambiando, la ira superando al miedo. Patricia intentó recuperar el control, pero sus palabras sonaron vacías. «Vivimos en tiempos peligrosos. Mejor prevenir que lamentar». Mark aprovechó el momento. «Violaste no solo nuestra confianza, sino la ley. Los poderes de emergencia no pueden otorgarse bajo falsos pretextos». Sentí una oleada de alivio al ver a la junta empezar a cambiar. Por primera vez, el control de Patricia se debilitaba, pero sabía que no había terminado. Aún tenía autoridad técnica hasta la votación. Me incliné hacia adelante. «Mi hija no es un pretexto. ¿Ninguno de nuestros hijos lo es? Si fuerzas esta votación, estarás diciendo a cada familia aquí que su privacidad es sacrificable por tus ambiciones». La sala estalló en aplausos contenidos, una ola de apoyo que se extendió por toda la habitación. Incluso algunos de los aliados habituales de la presidenta parecían incómodos. Sonia entregó el documento al abogado del HOA, quien lo leyó con el ceño fruncido. «Esta es una acusación seria. La Junta debe aplazar la votación hasta verificar estas afirmaciones». La presidenta se levantó bruscamente, golpeando el mazo. «Moción para levantar la sesión». Pero nadie la secundó.
El abogado de la Junta aclaró la garganta. Moción denegada. Continuamos. Mark, ¿tienes más pruebas? Mark asintió. Varios residentes confirmaron que nunca fueron notificados sobre la vigilancia fuera de sus casas. Solicitamos una auditoría completa, la eliminación inmediata de cualquier cámara no autorizada y una investigación formal sobre esta presentación. Sonia, ahora más segura, añadió: queremos transparencia, no intimidación. Patricia no puede esconderse detrás de unos poderes de emergencia que nunca debieron existir. El ambiente en la sala cambió, de indignación a resolución. Ella se recostó, en silencio, mientras el abogado de la Junta propuso suspender toda vigilancia adicional hasta realizar una revisión completa. Era una pequeña victoria, pero crucial, la primera grieta real en la autoridad de la presidenta. Al finalizar la reunión, la gente se reunió a nuestro alrededor, agradeciendo y contando sus propias historias de incomodidad y sospecha. El alivio de Sonia era visible. Mark puso una mano en mi hombro. Aún no hemos terminado, pero cambiaste el rumbo. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás del salón comunitario, caminé de regreso a casa con un nuevo sentido de propósito. Ellie me recibió en la puerta, sus ojos brillando con preguntas que por fin podía responder. «¿Ya estamos a salvo?», susurró. La abracé con fuerza, prometiéndole que esta lucha no era solo por nosotros, sino por cada familia de nuestra calle. La batalla había cambiado. La sombra de Patricia no había desaparecido, pero se encogía. Y por primera vez, la esperanza era más fuerte que el miedo. Esa noche, el mundo se sentía más pesado, pero también más liviano. Los vecinos permanecían en la calle, reconstruyendo el drama del día en susurros. Vi a Sonia salir de su casa, la luz del porche formando un halo amarillo a su alrededor. Por un momento dudó, luego cruzó el césped hacia mí, de conciencia de no tener un planeta, los brazos apretando una carpeta abultada de papeles. Había en sus ojos algo que no había visto antes: determinación, mezclada con el suficiente miedo como para hacer que su honestidad pareciera aún más real. Nos sentamos en el borde de mis escalones delanteros, mientras el vecindario por fin se calmaba. «He guardado silencio demasiado tiempo», murmuró Sonia, los dedos temblorosos al abrir la carpeta. «Pero después de hoy, no puedo más. Hay cosas que debes ver, cosas que nadie más conoce». Empujó la carpeta hacia mis manos. Dentro encontré copias de correos internos del HOA, actas de reuniones y solicitudes de mantenimiento, algunos firmados, otros curiosamente sin firmar. Mi corazón latía con fuerza al reconocer el nombre de la presidenta en casi cada página. Sonia señaló una cadena específica de correos. Esta es la importante. La presidenta ordenó al equipo de mantenimiento colocar cámaras en casas de alto riesgo. Mencionó tu casa y dos más, por dirección. Sin aprobación de la Junta, sin protocolo. También dijo al personal que no notificaran a las familias, solo que mantuvieran registros para futuras acciones de cumplimiento. Su voz se quebró, pero siguió hablando. Nunca creí que llegaría tan lejos, pero cuando usó a tu hija como excusa, la investigación de Mark me hizo ver que no puedo seguir siendo cómplice. Cada palabra caía como un golpe. Evidencia, prueba real e innegable. No solo sospechas o rumores de vecinos, sino un rastro digital de violaciones deliberadas. Revisé el resto de la carpeta, registros marcados como confidencial, facturas fuera de los libros por equipos de vigilancia, incluso un borrador de memo, donde Patricia amenazaba con multar a cualquier residente que intentara quitar un dispositivo. Encubrió sus pasos, pero no del todo, continuó Sonia. Empecé a imprimir cosas cuando me puse nerviosa. Temía por mi trabajo. Ahora temo lo que hará si esto sale a la luz. Me di cuenta, por primera vez, del valor que requería cruzar esa línea, pasar de testigo silenciosa a resistente activa. «Estás haciendo lo correcto», le dije, con voz firme pero más suave de lo que sentía. «No estarás sola en esto, ya no». Logró una débil sonrisa, el alivio brillando en sus ojos. Cuando Sonia se fue, miré la pila de evidencia,
la mente girando con posibilidades. Esto era más que una ventaja, era la pieza que faltaba, la prueba de que el poder de Patricia siempre se había basado en el secreto y la intimidación. Ahora el secreto estaba roto. A la mañana siguiente llamé a Mark y le informé. Escuchó en silencio, intenso, mientras describía cada parte de la evidencia de Sonia. «Es suficiente», dijo al fin. «Más que suficiente». Patricia cruzó todas las líneas legales y éticas. Presentaré una denuncia formal ante el condado, y si la Junta intenta bloquearnos, llevaré esto a la prensa. Nos reunimos en una cafetería local, en un terreno neutral, lejos de los ojos curiosos del HOA. Mark se veía más enfocado que nunca, y Sonia se nos unió, aún nerviosa, pero decidida a ayudar. Pasamos horas organizando los documentos, cruzando correos, comparando órdenes de trabajo con los días en que los vecinos notaron las cámaras y preparando una línea de tiempo que hacía imposible negar el patrón de abuso de la presidenta. Mark redactó una declaración para la Junta, profesional, concisa, cargada con la suficiente amenaza legal como para hacerla sudar. La ansiedad de Sonia seguía ahí, pero ahora hablaba con más libertad. No pensé que nadie me escucharía. Patricia decía que perderíamos el trabajo si la cuestionábamos. Mark la tranquilizó. Esto no es solo sobre trabajos, es sobre cada familia que ha dañado, sobre cada niño que usó para justificar su control. La cafetería se vació mientras trabajábamos. La evidencia se apilaba, abrumadora en su detalle. Fechas, horarios, órdenes, directivas. Sentí una nueva claridad, la que solo llega cuando la duda se convierte en certeza. Teníamos la verdad, y la verdad bastaba. Esa noche, de regreso a casa, observé a Ellie dormir. Por primera vez en semanas, su ventana estaba libre de la sombra de una lente. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la adrenalina de pasar finalmente de la defensa al ataque. El valor de Sonia lo había cambiado todo, y la mente jurídica de Mark lo haría posible. Antes de acostarme, miré hacia la calle, tranquila, pacífica, ordinaria, pero sabía que el día siguiente traería la confrontación. Y esta vez, la lucha no era solo mía. Pertenecía a todos los que alguna vez habían visto su privacidad desaparecer, un dispositivo a la vez. Si alguna vez has necesitado una señal para defender lo correcto, esta es. Mañana, los secretos de Patricia ya no permanecerán ocultos. Si alguna vez viste a alguien cruzar una línea que juraste proteger, ya sabes lo que viene después. Algunas historias no terminan, prenden algo más grande. ¿Dónde estabas tú cuando comenzó tu lucha? Al amanecer, mi casa se sentía distinta. Cada rincón tranquilo vibraba con nueva posibilidad. La carpeta de Sonia y la confianza de Mark habían cambiado algo dentro de mí. Ya no estaba acorralado, esperando el siguiente movimiento de Patricia. Por primera vez, teníamos un plan que no solo nos defendía. Pondría al HOA en el banquillo, expondría cada abuso y forzaría un cambio para todas las familias de Oak Hollow. Mark llegó temprano, café en mano, redactando lenguaje legal en su teléfono. «Esto es más grande que nosotros», dijo, desplegando nuestro plan sobre la mesa de la cocina. «Necesitamos 3 cosas: evidencia sólida, apoyo comunitario y sincronización perfecta. Si vamos primero a la Junta, lo enterrarán. Tenemos que atacarlos con todo a la vez. Autoridades del condado, medios locales y cada vecino que haya sentido la presión de Patricia». Asentí. La adrenalina vibrando bajo mis nervios. Puedo demostrar exactamente cómo se instalaron las cámaras, dónde van los cables y cada detalle técnico que pruebe la intención, dije. Si intentan presentarlo como una medida de seguridad, les será imposible mentir. Mis años como consultor de seguridad de pronto cobraban nuevo sentido. Cada certificación, cada testimonio pericial, ahora todo importaba. ¿Sientes el impacto? Danos un like. Trazamos el despliegue. Mark entregaría la denuncia y el paquete de prensa.
Sonia estaría lista para hablar como denunciante si fuera necesario, protegida hasta que se sintiera segura. Yo explicaría a los vecinos lo que realmente había pasado, cómo las cámaras no eran por seguridad, sino por vigilancia dirigida, instaladas sin supervisión. Necesitamos que la gente hable, dijo Mark. No solo con nosotros, sino entre ellos. Si 3 o 4 se pronuncian en la reunión, la represa se rompe. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de acción. Imprimí diagramas y fotos, marcando los dispositivos fuera de la ventana de mi hija, los montajes idénticos cerca de otras familias objetivo, y cómo todo el material se enviaba a una sala cerrada en el club del HOA, la fortaleza personal de la presidenta. Sonia contactó discretamente a empleados de confianza, y un segundo trabajador confirmó que Patricia había ordenado personalmente las instalaciones. Cada nueva pieza era otro clavo en su ataúd. Mark preparó la denuncia, citando leyes estatales de vigilancia y estatutos de privacidad infantil. Enumeró cada violación con hora y fecha. Adjuntó los correos de Sonia y mis diagramas como prueba técnica. Lo observé trabajar, su mente afilada, sus palabras quirúrgicas, sin desperdiciar una acusación. «Falta una cosa», dijo, levantando la mirada. «Prueba de que la presidenta se benefició personalmente, algo que demuestre que usó las grabaciones o las aprovechó para presionar familias». Esa pista llegó, casi por accidente, cuando una vecina anciana me detuvo en la acera. «No quería decir nada», murmuró la señora Waller temblorosa. «Pero Patricia me mostró un video. Dijo que mi hijo llegaba muy tarde. Me amenazó con multarme si no lo hacía parar». Apreté el cuaderno entre mis manos. «¿Estaría dispuesta a dejar eso por escrito?», pregunté con suavidad. Ella asintió, el alivio reemplazando al miedo en su rostro. Agregamos su testimonio al expediente, prueba de que la presidenta había usado la vigilancia como herramienta de intimidación, no de seguridad. Era la pieza final. Esa tarde, mientras el sol doraba el vecindario, envié un mensaje a cada vecino de confianza. Si alguna vez te has sentido vigilado o vulnerado, es momento de presentarte. Mañana nos unimos. Sin secretos, sin silencio. A medianoche, nuestro plan estaba cerrado. Sonia dormía inquieta en mi sofá, demasiado nerviosa para volver a casa. Mark trabajaba en la habitación de invitados, revisando cada línea de la denuncia. Yo vigilaba a Ellie, prometiéndole, y prometiéndome, que esto no volvería a pasar. Cada sonido parecía más fuerte, cada farola proyectaba sombras más largas. Pero ya no me sentía impotente, me sentía preparado. Justo antes del amanecer, Mark contactó al investigador del condado, enviando el golpe final con un solo correo. «Entregaremos el resto en la reunión, no lo verán venir», prometió. Sonia ensayó su declaración 2 veces, las manos temblando, la voz ganando fuerza con cada frase. Yo revisé una y otra vez cada diagrama, cada hora marcada, cada conexión que vinculaba las cámaras de la presidenta con su oficina, su casa, sus amenazas. Habíamos pasado semanas sintiéndonos vigilados. Ahora era nuestro turno de observarlos a ellos. Cuando salió el sol, me quedé de pie en el porche, carpeta en mano, listo para el día que decidiría todo, no solo por mi familia, sino por todos los que alguna vez se preguntaron quién los observaba desde las sombras. La mañana de la reunión, Oak Hollow se sentía como otro vecindario. El silencio habitual se había roto con la urgencia contenida de vecinos hablando en los porches, teléfonos vibrando con mensajes en grupo, el aire cargado de expectación. Vi a Sonia caminar de un lado a otro, ensayando su discurso, y a Mark repasando sus documentos, el nudo de su corbata impecable. Por primera vez en semanas, no temía lo que el HOA haría a continuación. Contaba los minutos para enfrentarlos. Al mediodía, el estacionamiento del club estaba repleto. Personas que nunca habían asistido a una sola reunión del HOA se agrupaban en pequeños círculos, susurrando, sosteniendo tazas de café y carpetas, esperando algo grande. Mark me hizo un gesto al bajar del coche, el sol reflejándose en su teléfono. «La prensa está aquí», murmuró. «Y también 2 investigadores del condado. Es el momento». Las puertas del club se abrieron
y Patricia entró escoltada por su séquito habitual, miembros de la Junta, 2 guardias de seguridad y esa falsa sensación de invencibilidad que usaba como perfume. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Vi más que su confianza. Vi un destello de desconcierto. Esta no era la audiencia privada y controlada que acostumbraba. Era una multitud, una historia, y ella estaba en el centro. Dentro, la energía era eléctrica. La Junta se acomodó en su larga mesa, frente a filas de sillas plegables llenas de residentes, padres y más de un par de adolescentes inquietos. Me senté cerca del frente junto a Mark y Sonia, con la evidencia lista, la carpeta pesando en mis manos. Los funcionarios del condado instalaron sus laptops, silenciosos pero inconfundibles. Reporteros se movían en el fondo, cámaras preparadas. Hoy no habría escondites. Patricia abrió la sesión con voz cortante y forzada. Esta reunión es para asuntos rutinarios, comenzó. Pero la mano de Mark se alzó de inmediato. Cuestión de orden, dijo con un tono calmo pero autoritario. Tenemos evidencia urgente de vigilancia ilegal, violaciones de privacidad y abuso de poder por parte del HOA, respaldada por declaraciones juradas, diagramas técnicos y testimonios presenciales. Este material ya ha sido entregado a las autoridades del condado y a la prensa. Exigimos una respuesta inmediata. Un murmullo recorrió la sala. Patricia intentó recuperar el control, golpeando el mazo con más fuerza. Esto está fuera de orden, alcanzó a decir, pero el investigador del condado se puso de pie, sosteniendo una copia de la denuncia de Mark. Estamos aquí en representación de la Fiscalía del Distrito. Dada la gravedad de las acusaciones, esta reunión será registrada como una investigación oficial. Señora Fielding, debe responder. Sentí la adrenalina subir, pero mantuve la concentración. Mark comenzó la presentación. Primero la carpeta de Sonia, detallando las órdenes de instalación, los correos y los esquemas que demostraban que la presidenta había orquestado la vigilancia. Luego vinieron mis diagramas. ¿Dónde se colocó cada cámara? ¿Cómo se conectaban las transmisiones a servidores privados? Cada truco técnico usado para mantener a los residentes y padres en la oscuridad. Sonia se levantó, la voz temblorosa pero firme, describiendo la presión y las amenazas que había soportado durante meses. Me dijeron que guardara silencio o perdería mi trabajo, confesó. Pero no puedo callar más, no después de lo que vi. Después vino la declaración de la señora Waller, leída en voz alta por un vecino. El silencio en la sala se hizo espeso. Conmoción, ira y la pesada comprensión de que lo que le había pasado a mi hija podría haberle pasado a cualquier niño del vecindario. Más padres levantaron la mano, compartiendo historias de avisos extraños, multas sin explicación, visitas sospechosas por la noche. Cada testimonio, cada diagrama, cada declaración jurada levantaba el caso ladrillo por ladrillo, hasta que la compostura de Patricia empezó a resquebrajarse. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. El investigador del condado lanzó preguntas rápidas. Los miembros de la Junta se removían incómodos. La dinámica de poder había cambiado por completo. La presidenta ya no era la juez, sino la interrogada. Mark cerró con una petición formal de voto inmediato para suspender toda actividad de vigilancia del HOA y lanzar una auditoría independiente. Exigimos seguridad, privacidad y responsabilidad, declaró, su voz resonando entre las paredes de madera. La multitud estalló, no solo en aplausos, sino en un murmullo colectivo de alivio y esperanza cautelosa. Personas que nunca habían hablado antes ahora se ponían de pie, algunos indignados, otros agradecidos, todos unidos por la comprensión de que tenían voz. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, miré a mi hija y la vi sonreír, de verdad, sin miedo, a salvo. Lo sentí en los huesos. La lucha no había terminado, pero habíamos tomado la iniciativa. Ya no esperábamos justicia, la exigíamos, juntos. La reunión no terminó, se deshizo. Después de la declaración final de Mark,
y la intervención de las autoridades, la tensión en la sala se rompió como nubes después de una tormenta. La gente se amontonaba en los pasillos, susurrando, mostrando en sus teléfonos las alertas de noticias que ya explotaban. Afuera, varias camionetas de prensa se habían estacionado. Reporteros entrevistaban a vecinos en la acera. Los secretos de la HOA se derramaban a plena luz. Patricia intentó mantener su máscara de autoridad, barajando papeles y lanzando órdenes a sus colegas, pero la energía ya no le pertenecía. Cada palabra suya sonaba más pequeña. Los miembros de la junta que solían apoyarla evitaban su mirada, fingiendo leer notas o mirando los distintivos de los investigadores. El funcionario del condado pidió un receso de emergencia y ordenó que todo el equipo de vigilancia del HOA se apagara de inmediato, a la espera de revisión legal completa. Cámaras desconectadas, avisos colocados, prohibido seguir monitoreando. Salí del salón junto a Mark, Sonia y un grupo de vecinos. El alivio era palpable, mezclado con algo más. Determinación. La gente se daba palmadas, algunos abrazaban a Sonia, agradeciéndole su valentía. El teléfono de Mark vibraba sin parar, mensajes de padres compartiendo historias o preguntando qué seguía. En sus ojos había algo nuevo, fe en que la junta podía rendir cuentas. Cruzamos la calle hacia mi casa, donde mi hija y algunos niños esperaban con la señora Waller. Mi pequeña corrió a abrazarme con fuerza. Su confianza era el peso más grande, pero también la mayor motivación. ¿Ya se acabó?, preguntó con los ojos muy abiertos. Me arrodillé y le prometí: nadie volverá a espiarte, ni aquí, ni en ningún lugar. En ese momento entendí que la victoria no era solo legal ni técnica, era personal, una recuperación de la infancia y la seguridad. El resto del día pasó en un borrón. Sonia volvió a hablar con los investigadores, dando su declaración jurada en la cocina, mientras los vecinos traían limonada y bocadillos, convirtiendo la tarde en una especie de festival comunitario en vez de un campo de batalla. Mark atendía llamadas de periodistas, manteniendo la atención en los hechos, no en el drama. Yo pasé una hora revisando cada rincón de la casa, retirando cualquier equipo que no hubiera instalado yo mismo. Aún sin las cámaras, tardaría en volver la sensación de tranquilidad. Al atardecer, la junta del HOA publicó un aviso público. Todos los programas de vigilancia quedaban suspendidos, pendientes de la investigación del condado. El nombre de la presidenta ya era tendencia en las noticias locales, y sus aliados estaban en silencio. El poder simbólico que había tenido sobre el vecindario se había evaporado. Los padres, antes divididos por miedo o confusión, ahora hablaban con una nueva solidaridad, compartiendo actualizaciones y planes para formar un comité de supervisión. La señora Waller se ofreció para encabezar un grupo que garantizara transparencia en las futuras decisiones, algo impensable una semana antes. Después de cenar, mientras el anochecer cubría Oak Hollow, di un paseo lento por la calle. Las luces de los porches brillaban cálidas, las puertas abiertas, los vecinos conversando en pequeños grupos. Mark me alcanzó, las manos en los bolsillos, con una sonrisa cansada. «¿Sabes? Esto ya es más grande que nosotros», dijo en voz baja. «La gente está mirando, otras comunidades, otros barrios. Lo que pase aquí marcará un precedente». Tenía razón. Esta lucha comenzó en la ventana de mi hija, pero terminó dibujando una línea en la arena. Por la privacidad, la rendición de cuentas y el tipo de comunidad que queríamos ser. Vi a los niños jugar bajo las farolas otra vez, sus risas flotando sin miedo. La mirada de cada padre tenía una determinación tranquila. Este cambio permanecería. No porque la ley lo dijera, sino porque nosotros lo habíamos hecho posible, juntos. De vuelta en casa, me senté con mi hija a leer su historia favorita, la habitación llena de una calma que casi había olvidado. Por primera vez en mucho tiempo exhalé con gratitud, por la fuerza de los amigos, el valor de los testigos y el poder de una comunidad que había recuperado su voz. Esa noche, Oak Hollow durmió un poco más tranquila, y yo supe que el ajuste final aún estaba por venir. Pero esta vez estábamos preparados. A la noche siguiente,
El centro comunitario estaba desbordado. Cada silla ocupada, vecinos de pie al fondo, el aire cargado de expectativa. La noticia se había esparcido. La junta del HOA celebraría una reunión abierta de emergencia, y todos los residentes, desde los mayores hasta los más jóvenes, habían acudido. Los investigadores del condado, cuadernos en mano, se sentaron en primera fila. Un equipo de noticias local grababa desde un rincón, micrófonos listos. Por primera vez, la junta no tenía dónde esconderse. Patricia intentó mantener la compostura, sentada al centro de la mesa en su traje azul marino. La confianza que solía exhibir se había desvanecido, sustituida por una delgada capa de control que se resquebrajaba cada vez que alguien del público lanzaba una pregunta. La junta dio inicio a la sesión, pero nadie escuchaba. No realmente. Los residentes exigían respuestas, sus voces firmes, a veces duras, siempre insistentes. Mark estaba a mi lado, postura erguida, inquebrantable. Sonia se mantenía junto a los padres cerca de las ventanas, su expresión serena pero feroz, recordatorio vivo de las líneas que se habían cruzado. Mi hija apretó mi mano, su confianza anclándome al momento. Mientras Patricia balbuceaba una disculpa, sentí el cambio. Ya no era su sala, pertenecía a la gente. El investigador del condado avanzó, su placa brillando bajo las luces. Esta junta está ahora bajo investigación formal por violaciones de privacidad, mal uso de fondos y vigilancia no autorizada. Todos los programas de monitoreo quedan suspendidos de inmediato. Residentes, el turno es suyo. Esa sola frase rompió el dique. Una oleada de historias llenó el aire. Padres describieron cómo sus hijos se volvieron ansiosos, temerosos de salir a jugar. Sonia relató cómo la amenazaron cuando hizo preguntas sobre las cámaras. Vecinos mayores, con voces temblorosas de alivio, contaron cómo los habían intimidado para mantenerlos callados. Cada voz fue un clavo más en el ataúd de la autoridad del consejo. Patricia intentó defenderse. Solo queríamos proteger al vecindario, insistió, la voz quebrándose, mientras los murmullos de incredulidad se extendían. Pero Mark se levantó, y la sala cayó en silencio. Proteger no significa violar la privacidad de nuestros hijos. No tenías derecho. Otros lo siguieron. Sin derecho, sin autoridad, sin confianza. Me levanté para sin hablar, con el corazón latiendo con fuerza. Esto no se trata solo de cámaras, se trata de quiénes somos como comunidad. Merecemos respeto, transparencia y control sobre nuestros propios hogares. Las palabras, aunque sencillas, cargaban el peso de meses de miedo, ira y esperanza. Todas las miradas se fijaron en Patricia mientras hablaba. No había forma de escapar de las consecuencias, no con todo el vecindario y ahora el condado observando. Sonia tomó su turno. La junta intentó hacerme la villana por hacer preguntas, pero levantar la voz fue lo único que impidió que esto llegara más lejos. Su voz no tembló, sus palabras resonaban con verdad. La gente asintió. Algunos se limpiaron lágrimas. Una ola de solidaridad recorrió la sala. El investigador del condado asintió, volviéndose hacia la mesa directiva. Con efecto inmediato, la junta queda suspendida de toda actividad de cumplimiento. En los próximos días se elegirá un nuevo comité provisional, formado por los residentes. Podrían seguir cargos penales una vez se complete el informe. El rostro de la presidenta se volvió pálido. Los demás miembros de la junta bajaron la mirada, en silencio. Mark se dirigió a la sala con voz firme. «Votemos ahora mismo. ¿Quién quiere un nuevo comienzo?» Cada mano se alzó. Vecinos que nunca habían hablado antes, que alguna vez se miraron con desconfianza, ahora levantaban la mano juntos. En ese instante, la comunidad recuperó su poder, no con rabia, sino con determinación. Al finalizar la reunión, la gente se abrazó. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaban ahí, dejando que el alivio y el orgullo los empaparan. Las cámaras grabaron el momento en que Oak Hollow cambió. Ya no un vecindario gobernado por el miedo, sino reconstruido sobre la confianza y el valor. Mi hija apretó mi mano y susurró.
¿De verdad se fueron? Me arrodillé, dejando que el bullicio quedara atrás. Sí, porque todos se levantaron, no solo yo, no solo Mark, todos. Entonces, lo comprendí. La victoria pertenecía a la comunidad, a las personas que se negaron a dejar que el miedo, la vergüenza o el silencio definieran sus vidas. Afuera, los vecinos se reunieron bajo las farolas, intercambiando números, haciendo planes para un futuro mejor. El poder de la vieja junta se había derrumbado, reemplazado por algo genuino: conexión, confianza, la feroz protección de la inocencia infantil. Incluso el aire se sentía más liviano, y mientras las camionetas de prensa se alejaban y las últimas luces del salón se apagaban, supe que Oak Hollow jamás volvería a ser el mismo. Aquella confrontación pública no era solo el fin de una junta, era el comienzo de algo más fuerte, una comunidad que conocía su valor y que nunca volvería a guardar silencio. Cuando el sol salió sobre Oak Hollow a la mañana siguiente, encontró un vecindario transformado para siempre. Por primera vez en meses, el aire sonaba a risa, una risa genuina, liberada. Los padres charlaban en los porches con vecinos que antes apenas saludaban. Los niños, antes temerosos de cada mirada adulta, corrían libres entre jardines y aceras, recuperando la libertad que les habían arrebatado. Vi a mi hija pedalear su bicicleta, el viento en el cabello, el rostro radiante y sin miedo. Parecía que el mundo entero se había inclinado de nuevo hacia la esperanza. Me quedé en el porche, café en mano, contemplándolo todo. El lugar donde alguna vez hubo una cámara, justo afuera de la ventana de mi hija, ahora estaba vacío. En su lugar, Mark y yo habíamos plantado un joven cornejo, raíces aún débiles pero firmes. Tardaría años en crecer, pero queríamos que fuera un símbolo vivo, un recordatorio de lo que habíamos defendido y ganado. Cada vez que lo miraba, recordaba aquel nudo de miedo en el estómago y cómo paso a paso lo habíamos expulsado de nuestras vidas. El nuevo comité provisional del HOA se reunió en el parque, no a puerta cerrada. Trajeron donas y café, dieron la bienvenida a las preguntas y tomaron notas mientras los residentes exponían preocupaciones. Era imperfecto, ruidoso a veces, pero era nuestro. Mark fue nominado al comité y Sonia se ofreció para liderar la revisión de seguridad. La junta ya no era una amenaza sin rostro, eran vecinos, personas reales, con familias reales, reconstruyendo la confianza desde cero. Sentí una oleada de alivio cada vez que mi teléfono sonaba, sin temer más avisos de violación o multas absurdas. Los investigadores habían retirado el último equipo de vigilancia, y el condado emitió una prohibición permanente contra todo dispositivo no autorizado. Esas grabaciones, antes armas de vergüenza y control, ahora eran evidencia, prueba de que incluso los sistemas más cerrados pueden derrumbarse cuando la gente buena se niega a callar. Con los días me descubrí reflexionando sobre todo lo que había cambiado, no solo en el vecindario, sino en mí. Había luchado no solo como padre, sino como hombre decidido a cumplir una promesa: proteger. Entendí que la fuerza no siempre se muestra con confrontación. A veces es la paciencia, la estrategia y el coraje de pedir ayuda lo que derriba muros. Aquella noche en que descubrí la primera cámara, estuve dispuesto a incendiarlo todo. Pero la victoria no vino con furia, sino con constancia, con verdad, con comunidad. Mi hija, antes callada y ansiosa, volvió a reír. Invitó amigos, llenó la casa de música. Una tarde, viendo juntos el atardecer detrás del nuevo cornejo, me apretó la mano. «Cumpliste tu promesa, papá». Sonreí, sintiendo cómo el peso de tantas noches en vela desaparecía. «Lo hicimos todos», le respondí, mirando las ventanas abiertas, las calles iluminadas, los vecinos en sus porches. Había hecho falta una aldea para proteger a una niña, pero al final todos los niños de Oak Hollow estaban más seguros. Esa noche cenamos con Mark y Sonia, brindando no solo por haber sobrevivido, sino por haber renacido como comunidad. Brindamos por el coraje de hablar, de ser testigos, de no dejar que el miedo dictara la forma de nuestras vidas,
Incluso Rebeca, la antigua miembro indecisa de la Junta, envió una nota agradeciendo que le hubiéramos ayudado a recuperar su voz. Se había mudado, pero sus últimas palabras quedaron grabadas. Me recordaron que el silencio no es seguridad. A veces solo es la forma más lenta de rendirse. Con el tiempo, la historia de Oak Hollow se difundió. Otros vecindarios escribieron, buscando consejo o compartiendo sus propias luchas. Respondía a cada mensaje, decidido a mantener viva la cadena de valentía. La lección era clara: el abuso de poder solo sobrevive cuando la gente buena mira hacia otro lado. Pero si una sola persona se levanta, armada con la verdad, con aliados, con la voluntad de resistir, el cambio se vuelve imparable. Si historias como esta te encienden por dentro, suscríbete y comparte tus batallas abajo. Tal vez tu calle sea la próxima, o tal vez tú seas la chispa que tu comunidad necesita. El verdadero poder pertenece a quienes lo reclaman juntos. Cada vez que nos levantamos, plantamos una semilla que sobrevive a cualquier norma o junta. Al final, no se trata solo de recuperar nuestros vecindarios, se trata de demostrar que la gente común puede cambiarlo todo. Las viejas formas desaparecieron. En su lugar quedó algo frágil, pero feroz. Una comunidad que miró al miedo a la cara y eligió, en cambio, elegirse a sí misma. Eso es la verdadera victoria, no el final del conflicto, sino el comienzo de algo mejor.